Buenos días, alumnos de quinto año de secundaria. Quien habla es el profesor Lucio Molina, va a dictar el curso de química. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la química orgánica. ¿De qué trata la química orgánica? La química orgánica trata del estudio del átomo de carbono, sus propiedades, características y las diferentes estructuras que lo conforman. ¿Cómo se origina el concepto, la teoría de la química orgánica? Tiene sus inicios con la primera teoría planteada por Berzelius, la famosa teoría vitalista, el que planteaba que toda sustancia orgánica provenía de material orgánico. ¿Quién desecha la teoría de Berzelius? Su alumno Bohler. Federico Bohler es quien desecha su teoría al obtener una sustancia orgánica a partir de una sustancia inorgánica en el laboratorio, mediante una reacción de síntesis. Propiedades del carbono. El carbono es tetravalente. ¿Por qué razón? Porque tiene 4 electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones del mayor nivel. Fíjate, el átomo de carbono tiene el número atómico 6. Eso significa que tiene 6 protones y 6 electrones. Cuando yo realizo la distribución electrónica, voy a observar que en el mayor nivel existen 4 electrones. Estos electrones que se encuentran en el mayor nivel se les llama electrones de valencia. Muy bien. Siguiente propiedad, la autosaturación. Es la capacidad que tiene el átomo de carbono para poder enlazarse entre sí y formar una gran variedad de compuestos. Covalencia. ¿De qué trata la covalencia? La covalencia viene a ser la compartición de electrones de valencia para formar un enlace. Este tipo de enlace ya lo hemos visto en temas anteriores, viene a ser el enlace covalente. Hibridación. La hibridación es la combinación de orbitales para formar un orbital híbrido de menor energía, mayor estabilidad. ¿Qué, profesor? Si yo tengo un orbital S sharp, lo combino con un orbital P principal, voy a generar un orbital híbrido SP. Si yo combino un orbital S y 2 orbitales P, voy a generar un orbital híbrido SP2. Si yo combino un orbital S y 3 orbitales P, voy a generar un orbital híbrido SP3. Tenemos que recordar lo siguiente. En un enlace simple entre dos átomos, va a existir un enlace llamado sigma. En un enlace doble hay un sigma y hay un pi. En un enlace triple hay un sigma y 2 enlaces pi. En este ejemplo estoy representando el amoníaco mediante la representación de Lewis. Muy bien, quiero que observe lo siguiente. Me pide determinar qué tipo de hibridación tiene el elemento nitrógeno. Entonces, voy a determinar cuántos enlaces sigma contiene el elemento nitrógeno y cuántos pares de electrones no enlazados. Bien. Entre el nitrógeno y el hidrógeno existe un enlace simple. Este enlace simple se le llama enlace sigma. Aquí hay un sigma, otro sigma. O sea, tengo 3 sigmas. ¿Cuántos pares de electrones no enlazados? O sea, ¿cuántos electrones no participan en la formación de enlaces? Tengo 2 electrones que te generan un par. O sea, tengo un par. 3 más 1 sale 4. ¿Qué significa esto? Que voy a combinar 4 orbitales. El primero va a ser S y los otros van a ser P. Entonces, el primero es S y los otros 3 son P. Conclusión, ¿qué tipo de hibridación tiene el nitrógeno? sp3. Muy bien. Lo siguiente, fíjate en esta estructura. En esta estructura quiero determinar cuántos enlaces sigmas y cuántos enlaces pi contiene. Muy bien. Ahora, yo sé que en cada enlace simple hay un sigma. Hay un sigma. En un doble hay un sigma y un pi. En un doble, un sigma y un pi. Voy a contabilizar los enlaces sigmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11 enlaces sigmas que contiene toda la estructura. ¿Cuántos enlaces pi? Acá va 1, acá
2. Bien, tipos de carbono. ¿Cómo yo puedo identificar un tipo de carbono? Existe el carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Cómo lo puedo reconocer? Un carbono primario va a ser cuando está unido a un solo átomo de carbono. Ojo, átomo de carbono, no otro elemento. Profesor, pero acá tengo el Cl se llama cloro. Ojo. Bien. He enumerado cada uno de los átomos de carbono. Muy bien. Carbono primario, el número 1. ¿Por qué? Porque está enlazado a un solo carbono. El número 6, el número 8, el número 9, el número 3. Secundarios, cuando está unido a dos átomos de carbono. En este caso, el número 2 está unido a él y está unido a él. El carbono número 5. Pero profesor, está unido a cloro. Un momento. He dicho que un carbono secundario es aquel átomo de carbono que está unido a dos. Y está unido a con este carbono número 4 y el número 7. El cloro no es carbono. Carbono terciario, aquel que está unido a tres átomos de carbono. Fíjate, el número 4. Y cuaternario, al que está unido a 4 átomos de carbono. Tipos de estructura. Las estructuras se pueden presentar como estructuras abiertas o acíclicas y estructuras cerradas o cíclicas. ¿No? Por ejemplo, yo tengo acá una estructura cíclica o cerradas, donde los átomos de carbono que se encuentran en los extremos están unidos entre sí. Fíjate, acá te he representado una estructura cerrada. Esta estructura cerrada yo la puedo representar mediante una figura geométrica, donde los vértices de esta figura geométrica representan al átomo de carbono. Muy bien. Pero en estas estructuras cíclicas o cerradas podemos diferenciar dos tipos, las homocíclicas y las heterocíclicas. ¿Cómo yo puedo diferenciarlas? Quiero que observes. Homocíclicas es cuando en la estructura principal contienen la misma especie química, o sea, todos ellos son carbonos. Pero ¿qué ocurre? Si una de ellas es diferente, en ese caso serían heterocíclicas. Bien, ¿qué diferencia una estructura abierta? ¿No? Las estructuras abiertas o acíclicas son aquellas donde no hay una unión o los átomos de carbono que se encuentran en los extremos no están unidos. Tenemos dos tipos, lineales, que tienen la forma de una línea, y las ramificadas, cuando tienen sustituyentes, que parecen las ramas de un árbol. Tipos de fórmula. Tres tipos de fórmula. La desarrollada, la semidesarrollada y la global. Yo puedo representar una estructura orgánica de manera desarrollada. La fórmula de este compuesto orgánico, donde voy a especificar cada uno de los enlaces. Quiero que observes. Estoy especificando cada uno de los enlaces. Ahora, una semidesarrollada es cuando especifico de manera parcial. Y una global es algo general. Quiero que observes lo siguiente. Profesor, ¿cómo yo puedo obtener una fórmula global de una estructura orgánica? Sencillo. Voy a identificar qué elementos diferentes contiene. Tiene carbono y tiene hidrógeno. ¿Cuántos carbonos tiene? Si vas a contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, tengo 7 átomos de carbono. ¿Cuántos hidrógenos? Cuento, ¿no? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16. Es la representación general. Vamos aquí. ¿Cómo yo puedo representar a esta estructura? ¿Cómo la puedo representar con su fórmula global? Primero, ¿qué elementos diferentes contiene? Profesor, contiene carbono, contiene hidrógeno y contiene oxígeno. Ok. Entonces, ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Cuántos oxígenos? 2. Muy bien. Profesor, se está olvidando de este. Nos estábamos olvidando de él. Entonces serían 6. ¿No? A ver, 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrógenos, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántos oxígenos? 2 oxígenos. Es la representación de la fórmula de este compuesto. ¿Qué tipo
tipo de fórmula? La fórmula global. Muy bien, un ejemplito sencillo, a ver, para poder reforzar, un ejemplo. Yo tengo la siguiente estructura. Aquí. Y acá te voy a poner un enlace doble y un ancho. Voy a completar con hidrógenos. Recuerda, el carbono es tetravalente y vamos a completar con hidrógenos. Tetravalente, ¿qué significaba? Que tenía 4 electrones de valencia. De los 4, este carbono ya utilizó 1, le faltan 3, le voy a poner acá 3 hidrógenos. Este carbono de la tetravalencia está utilizando 3, ¿cuánto le falta? 1, lo voy a poner aquí. Este carbono está utilizando 1 de sus electrones para formar un enlace, ¿cuánto le falta? 3, le pongo acá 3. Este carbono, ¿cuánto utiliza? 1, 2 y 3, le falta 1, lo completo acá con 1. El de acá, yo utilizo 3, le falta 1. El de acá ya está completo. Muy bien. En el problema te pide, a ver, primero, ¿cuál será la fórmula global? ¿Qué elementos diferentes hay? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos hay? Vas a contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Hidrógenos, 3, 4. 3, 4, 5, 8, 9, 10. Oxígenos, 1. Esta es mi fórmula global. Muy bien. Ahora, te pide cuántos enlaces sigma. Yo puedo representarlo de esta manera, pero vamos a hacer un método sencillo. Si tú eres observador, cada hidrógeno con el carbono forma un enlace sigma. Si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos, habrá 6 sigmas. Entonces voy a hacer eso. ¿Cuántos hidrógenos hay? 10. Entonces significa que hay 10 sigmas. Más. Mira acá. Mira el nombrecito. Entre este carbono hay un enlace, ¿o no? Va 1. Entre ellos 2 van 2, 3, 4, 5. Profesor, no puedo considerar el hidrógeno. ¿Ok? No puede porque acá ya lo has contabilizado. De nuevo. Entre estos dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 6. ¿Cuántos enlaces sigma tiene toda la estructura? 16. ¿Cuántos enlaces pi? Busco los enlaces múltiples, o sea, un enlace doble y un enlace triple están presentes en los enlaces pi. O sea, acá hay un pi, porque es un enlace doble, ¿cierto? Un sigma y un pi, un sigma y un pi. Profesor, entonces hay 2 enlaces pi. Si en el problema te dice, a ver, voy a enumerar aquí de manera, aquí voy a enumerar carbono 1, carbono 2, voy a enumerar carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Ok? De repente en el problema o en el ejercicio me pide, determina la hibridación del carbono número 2. La hibridación del carbono número 2. Muy bien. Voy a extraer este carbono. Acá está el carbono número 2. Lo voy a extraer. CH, doble acá enlace y acá. ¿Qué me dice para determinar el tipo de hibridación? Si es SP, SP2 o SP3. ¿Qué debo encontrar primero? ¿Cuántos enlaces sigma contiene? ¿Y cuántos pares de electrones no enlazados? Entonces, para este carbono, yo quiero determinar cuántos enlaces sigmas. A ver. Profesor, acá hay un enlace doble, hay un sigma y hay un pi. Y acá hay un enlace simple, un sigma. Y contiene un hidrógeno, entonces sería un hidrógeno más 2. En total tiene 3 sigmas. ¿Cuántos pares de electrones no enlazados? ¿Cuántos pares de electrones no enlazados? Profesor, este carbono está utilizando todos sus enlaces. Fíjate, acá está el carbono número 2. Aquí está el número 2. Entonces, quiero que observes. Aquí está el carbono número 2, el que hemos sacado. Está formando todos sus enlaces. O sea, no le está sobrando ningún electrón. Entonces, ¿cuánto será? 0. 3 más 0. Profesor, sale 3.
¿Qué significa esto? Que voy a combinar 3 orbitales. El primero va a ser S y los otros 2 van a ser P. Conclusión, ¿qué tipo de hibridación es? sp2. En conclusión, jóvenes, ¿de qué trata la química orgánica? Del estudio del átomo de carbono. ¿Quién planteó el primer concepto? Berzelius. Él pensaba que todo compuesto orgánico lo provenía de material orgánico. ¿Quién lo desecha? ¿Quién lo traiciona? Su mejor alumno, Bohler. Él obtiene un material orgánico, que es la urea, a partir del cianato de amonio, de un material inorgánico en el laboratorio. Profesor, si yo quiero estudiar, o si yo estudio la química orgánica, o sea, tengo que tener presente las propiedades del átomo de carbono. Sí, ¿cuáles son? La tetravalencia. ¿Qué significa tetravalencia? 4 electrones de valencia. ¿Qué significa los electrones de valencia? Electrones del mayor nivel. Autosaturación. ¿Qué significa autosaturación? Enlazarse entre sí. Covalencia. Comparten electrones para formar enlaces covalentes. Y la hibridación, combinación de orbitales. Los tipos de carbono, no debemos olvidarnos. Los tipos de carbono, primario, secundario, terciario y cuaternario. Pero ojo, ¿cómo lo voy a identificar? Recuerda, dependiendo con cuántos átomos de carbono está enlazado. Tipos de estructura pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Fórmulas, los tipos de fórmulas, las cuales yo puedo representar una estructura orgánica. Puede ser desarrollada, donde estoy detallando todos los enlaces que contiene la estructura. Y la fórmula semidesarrollada, donde voy a detallar de forma parcial los tipos de enlaces. Y la fórmula global, o la fórmula general de una estructura, donde solo me interesa qué elementos contiene y la cantidad. Muy bien, jóvenes. Eso es todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana en el siguiente tema. Gracias por todo.